sirviendo por su amor con amor. Este sería el tema número 6 y vamos a continuar con el carácter y la conducta de un líder que ama. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 7. 1 Corintios 13, versículos del 1 al 7. Dice, versículo 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Oremos. Padre, queremos agradecerte infinitamente esta gracia de hoy, de darnos la oportunidad de presentarnos ante ti. Yo puedo ver que es una corona de favor y misericordia. No solamente nos has sacado del hoyo, de la sepultura, no solamente has perdonado nuestras iniquidades, no solamente no nos has pagado conforme a nuestros pecados, sino que nos has coronado de favores y misericordias. Y hoy es un día de esos. Hoy te ha placido en tu gracia y en tu amor, y a pesar de todo lo que tú ves en nosotros, de que tu mirada santa penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, tú, Señor, nos has querido traer delante de ti para darnos un mensaje tan importante del papel, de la importancia que juega la iglesia de este lado de la eternidad. Señor, en verdad nuestro corazón es hipócrita, es perverso, es malo, es malvado, es apático, es frío, es indiferente. Pero gracias porque el Espíritu Santo ha venido a nosotros y sigue formando a Cristo en nuestras vidas. Y por eso queremos pedirte que nos ayudes en esta mañana a poder entender esto que has traído para nosotros. Ayúdame a mí como expositor, como predicador, porque yo no puedo hacerlo. Si tú no estás conmigo, Señor, solo serán palabras. Pero te pido que tu Espíritu Santo obre y se mueva como Él quiera hacerlo, obrando primero en mí, en mi corazón, para guiarme a dar este mensaje, pero también obrando en el corazón de mis hermanos para recibirlo de forma adecuada. Porque te lo pedimos, mi Dios, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Qué importante, hermanos, es entender en la vida práctica como cristianos el ministerio de unos a otros, donde los dones dados por nuestro Dios manifiestan el ingrediente principal: amor, amor, amor. Porque es el amor lo que nos hace estar cerca en las necesidades de los unos y los otros. Es el amor lo que nos lleva a desear conocernos personalmente. Es el amor lo que nos lleva a querer ayudar a otros espiritualmente, de acuerdo con las necesidades particulares de cada uno. Es el amor lo que nos hace preguntarnos: ¿cómo puedo ayudar o cómo puedo servir en mi iglesia? Es el amor el que exhorta con gracia. Es el amor el que nos amonesta con mansedumbre.
Es el amor el que nos lleva a llorar al lado de otro por sus penas. Es el amor el que nos hace llevar sobre nuestros hombros a aquellos que por su debilidad espiritual están sufriendo. Es el amor el que nos lleva a buscar a otros que están extraviados. Es el amor el que nos hace ir y dar un abrazo de misericordia y sin juzgar al que ha pecado. Es el amor el que nos hace restaurar al caído. Es el amor el que nos lleva a dedicar tiempo para orar por cada uno de los miembros de nuestra congregación. En palabras más sencillas, hermano, es el amor el que nos lleva fuera de nosotros para ver por las necesidades de otros. Este ministerio, hermanos, de unos a otros es vital en cada iglesia local, por lo cual considero que no debería haber ninguna iglesia local sin el deseo profundo de ocuparse en este ministerio de unos a otros y donde el amor cumple su propósito. Es lamentable, hermanos, pero muchos de nosotros actuamos como parches sobre heridas infectadas, esperando resultados de sanidad que no son posibles. Damos palabras de aliento sin involucrarnos en las luchas y necesidades, penas, debilidades y dolores reales de nuestros hermanos. Cuando nosotros damos una palabra de aliento en una necesidad real, pero sin involucrarnos, le estamos poniendo un parche a esa herida infectada y esperamos que la persona reaccione a lo que nosotros le decimos como nosotros esperamos que ella reaccione. Queremos que reaccione con madurez, pero se nos olvida que nosotros tenemos que involucrarnos, entender a profundidad cuál es su dolor, cuál es su lucha, por qué sufre, por qué es lo que está enfrentando. Ponemos parches sobre heridas infectadas y esperamos que haya sanidad. Pero si nos ocupamos de este ministerio de unos a otros en el contexto del amor, escucha esto, hermano, no solo será preventivo entre los que ya estamos dentro, sino que será curativo en aquellos que van llegando con heridas profundas a nuestra iglesia. Un signo de la iglesia en el día de hoy es que nuestra actitud hacia la iglesia suele estar centrada en nosotros mismos. Nos preguntamos, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Otro signo característico de la iglesia del día de hoy es la independencia. Vamos a la iglesia porque eso es lo que se espera del cristiano, pero nos cuidamos de involucrarnos demasiado, en especial con la gente. No le prestamos mucha atención al propósito más amplio de Dios para nosotros como parte vital de una familia en una iglesia específica. Así que lo hacemos todo de forma mecánica, sin involucrarnos. Pero lo más sobresaliente de quienes no se involucran con la iglesia en el día de hoy es que suelen ser críticos. Como no tenemos una alianza fuerte, enseguida encontramos defectos en nuestra iglesia. Tratamos a la iglesia con una mentalidad carnal y privándonos de las bendiciones gloriosas de ser parte de la iglesia de Jesucristo. Como resultado de eso, somos inconstantes y no nos involucramos a largo plazo. Por todo esto, hermanos, ignoramos que cuando nos resistimos al compromiso de unos a otros en nuestra relación con la iglesia, todos perdemos lo mejor de Dios. Querido hermano, la iglesia importa porque Jesús la eligió para contar y mostrarle al mundo su mensaje de amor, no tu mensaje de amor, su mensaje de Él, bajo los parámetros de Él, lo que Él hace en el contexto de su amor. Y este mensaje, hermanos, debe ser llevado, debe ser vivido para que todos lo vean. ¿Por qué? Porque esa es la única esperanza del mundo. Hermanos, pregúntate,
¿No es asombroso? Dios no solo nos ha salvado, nos ha invitado a participar en su plan glorioso de redimir a un pueblo para su gloria. A través de la iglesia local participamos en su plan eterno para rescatar a hombres y mujeres de sus pecados y transformar sus vidas por completo. Podemos decir, hermanos, teológicamente correcto, que Dios es quien salva a los pecadores, por supuesto, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero mis hermanos, a Dios le plació escoger a pecadores culpables como nosotros para que su palabra fuera predicada, vivida. Y a través de ese testimonio de fidelidad a su palabra, muchos creerían en él. Mis hermanos, esta es la misión de la iglesia. Ese es nuestro deber, esa es nuestra vocación, ese es nuestro llamado, pero además es nuestro privilegio. Hermanos, estamos en la empresa, si le podemos llamar así, más extraordinaria. Hace tiempo, cuando yo tenía 14 años, 15 años, yo estaba tomando cursos para ser mesero. No hace tanto, tenía 15 años, 14. Y yo pasaba siempre por una calle en Guanajuato donde está uno de los restaurantes donde todos los meseros quieren trabajar. Y me acuerdo que en los cursos que yo estaba tomando, yo pasaba por ahí y yo decía, algún día yo quiero pertenecer a este lugar. Terminé mis cursos, 16 años. Lulú y yo ya éramos ahí amigos, mi esposa ahora. 17 años ella, 19 años yo, decidimos vivir juntos. No conocíamos al Señor y entré a ese lugar. Me sentía honrado, me sentía hasta realizado por el hecho de haber entrado a ese lugar a trabajar. Todo el mundo quería estar ahí. Un lugar de mucho prestigio. Y hermanos, hoy puedo decirles que el ser parte de un ministerio al cual Dios me ha llamado es la cosa más extraordinaria. Me gusta servir, de verdad, anhelo servir. Y no digo que no me cueste, y no digo que no sufra, y no digo que no me desanime. Todo eso lo enfrento, pero eso no elimina la realidad de querer honrar a mi Señor y decirle, Señor, si en algo yo puedo servir, usa a este hombre inútil. Hermanos, esa es nuestra vocación, servirnos unos a otros. Ese es el llamado de la iglesia. Es en la iglesia, mis hermanos, en la comunidad de la iglesia donde aprendemos a amar a nuestro Dios. Es en la iglesia donde aprendemos a amar a los demás, donde somos fortalecidos, donde somos transformados por la verdad de su palabra. Es donde se nos enseña a orar, adorar, servir, donde podemos tener la certeza de que estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestra capacidad para la eternidad o por la eternidad. Es donde podemos crecer en nuestro papel como amigos, como hijos e hijas, como esposos y esposas, como padres y madres. Mis hermanos, la iglesia es el único lugar sobre la tierra diseñado por Dios para empezar de nuevo. ¿Cuántos de nosotros llegamos aquí a la iglesia de Cristo a empezar de nuevo? ¿Cuántos llegamos con vidas destrozadas? Y aquí el Señor te injertó para empezar de nuevo. Él quiso injertarte a una nueva familia donde serías capacitado, pero nunca te dijo que esa familia iba a ser perfecta. Nunca te dijo que esa familia nunca se iba a equivocar. Nunca te dijo eso. El Señor no te engañó. El Señor te introdujo
a su iglesia compuesta de hombres comunes y corrientes como tú y como yo. Por eso la iglesia, mi hermano, es el único lugar mejor sobre la tierra diseñado por Dios para empezar de nuevo, para crecer y para cambiar, para la gloria de Él. Dios nos enseña, mis hermanos, en Efesios capítulo 3, versos 9 al 11. Ahí nos enseña que los principados y las potestades en los lugares celestiales miran la obra de Dios a través de la iglesia. Y miran esa obra con asombro y maravilla. Los principados y las potestades quedan asombrados, quedan atrapados por la acción de amarse unos a otros, la acción de la iglesia de amarse unos a otros, que se desarrolla a través de unos a otros. ¿Por qué? Porque Pablo dice que la multiforme sabiduría de Dios y el misterio espiritual ocultos durante siglos, escucha esto, hermano, están siendo revelados a través de la iglesia. Ese misterio oculto está siendo revelado a través de la iglesia. ¿Qué es esta sabiduría? Son los poderosos efectos del evangelio que obra y se hace ver en vidas reales, en relaciones reales y en relaciones profundas. Efesios nos dice que a través del evangelio los pecadores no solo se reconciliaron con Él, sino que se reconciliaron entre sí, los unos a los otros o los unos con los otros, formando la iglesia. Los seres celestiales miran hacia abajo a la iglesia y ven una asombrosa familia amándose a pesar de sus debilidades. El poder del evangelio no está solo cambiando a personas, sino creando un nuevo tipo de humanidad. En medio de un mundo lleno de divisiones, dividido por géneros, razas, clases, ideologías, políticas, en medio de todo ese desastre, la iglesia es una ciudad sobre una colina donde la gente que antes odiaba a Dios y donde se odiaban entre sí, ahora esos hombres aman a Dios y se aman los unos a los otros. Mis hermanos, la falta de amor en el cuerpo de Cristo debería impulsarnos a orar por nosotros mismos y por nuestros hermanos en la iglesia. Debería llevarnos a una comprensión más profunda del evangelio y la exaltación del evangelio de Jesucristo. Pero simultáneamente, hermanos, nos debería de llevar a una introspección sobre nuestra fidelidad bíblica y la profundidad de nuestro compromiso con Cristo, pero también de los unos con los otros. Así que, mi hermano, con esta introducción y con esto en tu mente, yo quiero que pasemos a nuestro estudio de hoy, dando continuidad a nuestra serie Sirviendo por su amor con amor. Y para nuestra enseñanza, hermanos, veremos dos encabezados. En primer lugar, el amor no se ocupa de sí mismo. Y segundo, el amor no se irrita fácilmente. Veamos pues nuestro primer encabezado. Y lo voy a decir de esta manera. El amor no le permite al líder o al siervo ocuparse de sí mismo. 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. Hermanos, el apóstol Pablo desea que los corintios y todos los cristianos en general vivan siempre en el entorno del amor divino, mostrando de manera permanente y a través de sus actos la realidad de ese amor que hay en sus corazones y que debe alcanzar no solo a quienes pertenecen al cuerpo de Cristo, sino a aquellos que aún no pertenecen, pero de manera especial al cuerpo de Cristo. Y ese amor, hermanos,
Pablo dice que no piensa o no se ocupa de sí mismo. Este tipo de amor, hermanos, no es egoísta, puesto que no busca las cosas de sí mismo, como nos enseña Pablo, de las cosas que son lícitas de hacer. Vayan conmigo a 1 Corintios 10, versículo 33. Dice Pablo aquí: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hermanos, en este agradar a Dios, o agradar a todos, perdón, no significa que Pablo hacía lo que la gente quería que él hiciera, sino que habla de la libertad de la conciencia del apóstol Pablo en lo tocante a lo que él comía, que sabía que era legítimo, o a la bebida, como dice en el versículo 31 de este mismo capítulo. Por amor a ellos, el apóstol Pablo se cuidaba de no comer algo que fuera para él legítimo, pero que hiciera tropezar a su hermano. Eso es pensar en el otro, porque nosotros podemos tener una buena teología, podemos comprenderlo bien, pero hermanos, a la hora de aplicar la gracia en amor, nosotros es muy seguro que estemos fallando. Y Pablo nos enseña que nosotros podemos aplicarlo de manera correcta. Esta declaración, mis hermanos, de que el amor no busca lo suyo, apunta al egoísmo, que es la raíz de muchos de nuestros problemas. Es un vicio totalmente incompatible con el amor de liderazgo cristiano. El amor de 1 Corintios 13:5, donde dice Pablo, no busca lo suyo, significa, mi hermano, que el amor no está empeñado en buscar sus propios intereses o sacar ventaja de algo. Esto, mi hermano, es crucial que cada uno de nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque vivimos en una época de individualismo radical, donde las personas, o muchas personas en las sociedades occidentales modernas, son consumidas por sus propios intereses. Se colocan a sí mismas en el centro del universo, el cual solamente le pertenece a nuestro Dios. Por supuesto, mi hermano, este enfoque totalmente centrado en uno mismo es completamente contrario a Cristo y a su iglesia. Pensemos en el Señor Jesucristo. Si Él hubiera buscado su propia ventaja o su propio beneficio, Cristo no habría venido a la cruz del Calvario. En cambio, la Escritura nos dice en Romanos capítulo 15, versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y en Marcos 10, 44 y 45 dice, y el que de vosotros quisiera ser el primero, será el servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo te quiero preguntar, ¿tú estás dispuesto a servir a tu hermano? ¿Sí? Voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Estás dispuesto a servir a tu hermano? Ahora te quiero hacer esta otra pregunta. ¿Estás disponible? Porque generalmente nosotros estamos dispuestos y hermanos, nosotros entendemos claramente que lo que dice la palabra de Dios, nosotros no ignoramos muchas cosas de la palabra de Dios. El problema es que nosotros no estamos conscientes de eso en verdad. Vivimos para nosotros, hermanos. Solo pregúntate, en toda la semana, ¿a quién de tus hermanos le enviaste un mensaje? Uno, para preguntarle cómo se siente, cuál es su situación. El apóstol Pablo, mis hermanos, tampoco buscó hacer su voluntad. Si Pablo lo hubiera hecho, él nunca habría soportado todas las dificultades al propagar el evangelio y cuidar de las iglesias.
Pero debido a su amor por Cristo, expresado mediante el amor por los demás, Pablo pudo decir en 2 Corintios 12, 14 y 15: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, se ha amado menos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso? Hermanos, el Señor nos ha llamado a vivir como iglesia, a representarlo a Él. Y eso significa muchas cosas. Pero de acuerdo a lo que nos toca hoy, hermanos, eso significa amarnos unos a otros como Él nos amó a nosotros. Esto que está diciendo el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 12 no fue un ejemplo fácil de seguir para los corintios, hermanos, para estos hermanos en Corintio, porque ellos insistieron en sus derechos y sus libertades de comer alimentos ofrecidos a los ídolos paganos, aun si el tomar dichas libertades perjudicaría las conciencias de sus hermanos y hermanas débiles. Yo no sé si usted está consciente de esto, pero si usted está en el grupo de la iglesia, yo tengo su contacto. Y los estados que ustedes ponen ahí, yo los puedo ver. ¿Y saben qué? En estas fechas, ¿qué pasa? Que muchos cristianos aparecen con sus calaveras, con sus altares de muertos. Hermanos, no estamos considerando a los demás. Es terrible, pero hay muchos cristianos uniéndose a un cristiano que compuso en el pasado muchos cantos y que ahora promueve que los cristianos pueden participar de Halloween. Mis hermanos, lo que Pablo le dijo a los corintios no fue fácil para que ellos lo aceptaran. Ellos seguían viviendo según sus derechos, sus libertades. Ellos comían de lo ofrecido a los ídolos y no tomaban en cuenta si sus libertades perjudicarían la conciencia de sus hermanos y hermanas débiles. Los corintios no entendían el espíritu del amor que dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Eso lo encuentra en 1 Corintios 8:13. A estos hermanos no les importaba que si por causa de la comida otro hermano era contristado y servía de tropiezo y ya no andaba conforme al amor. Ellos no les importaba eso, hermanos. Ellos solamente querían cumplir con su propia vida y sus propios deseos. Pero ellos decían estar dentro de la comunidad, dentro del cristianismo. De hecho, Pablo les llama hermanos a estos hermanos. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 14, verso 13 al 15. Dice Pablo: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y así como en la comida, hermanos, podemos poner 1000 ejemplos.
acerca de nuestras libertades, haciendo de lado lo que dice la Escritura. Estos hermanos usaban sus maravillosas libertades y dones para sus propósitos y fines egoístas más que para el bien de toda la comunidad. Como estos hermanos eran egoístas, ellos tampoco entendían el ministerio cristiano o la misión de siervo de un líder o maestro cristiano. Algunos en la iglesia de Corinto hasta veían el sufrimiento y la abnegación de la vida de Pablo como un ejemplo de debilidad y fracaso. La opinión de estos hermanos sobre el liderazgo cristiano era poder y gobierno, no debilidad y servicio. Por lo tanto, ellos dudaban del apostolado del apóstol Pablo. Mis hermanos, lamentablemente, estas mismas ideas equivocadas acerca del verdadero liderazgo cristiano persisten hasta el día de hoy. Pero mis hermanos, Pablo dice que el amor, el verdadero amor, el ágape, se ocupa de los demás. Mis hermanos, uno de los enemigos más feroces de todo pastor o de todo líder o de cualquier cristiano es un corazón egoísta. Y un modelo de una persona llevada por el amor, influenciada por el amor hacia los demás, en el Nuevo Testamento, fue un hombre llamado Bernabé. Este hombre no era alguien que estaba buscando un lugar de privilegio. En el libro de los Hechos, cuando hubo persecución después de la muerte de Esteban, en Hechos capítulo 11, verso 22 al 24, dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Esto fue por el asesinato de Esteban y la persecución que empezó, que se derivó de la muerte de Esteban. Dice: y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Mis hermanos, Bernabé se preocupó más por lo que era mejor para la nueva iglesia que por su propia vida, que por su propia prominencia y seguridad. De hecho, mis hermanos, la primera vez que aparece Bernabé, lo vemos vendiendo sus pertenencias para dar a los santos pobres. Mis hermanos, ayúdenme a entender un poquito, de verdad se lo suplico. ¿Por qué en ese sentido la iglesia del siglo XXI es diferente a la iglesia del primer siglo? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no estamos dispuestos realmente Bueno, ahí hay un matiz blanco en la parte de atrás? Hermanos, ¿por qué la iglesia del primer siglo, en ese sentido de dar la vida por los demás, es diferente a la iglesia del siglo XXI? ¿Por qué? Entiendo que es diferente en muchas cosas, pero ¿por qué en eso también? ¿No es el mismo Espíritu Santo? ¿No es el mismo Dios que regeneró el corazón de la iglesia en el primer siglo el que regenera los corazones en el siglo XXI? Nosotros vemos en el primer siglo a Bernabé vendiendo sus pertenencias para darle a los santos pobres.
Hechos 4, 36 y 37 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles para que ellos lo repartieran a los pobres. Mis hermanos, la generosidad hacia otros fluye naturalmente porque el amor de Cristo está en nosotros. Pero lo más impresionante acerca de Bernabé, mis hermanos, es cómo compartía su cargo y su ministerio de liderazgo con el apóstol Pablo. Bernabé había sido enviado por los líderes en Jerusalén para ayudar a la iglesia recién establecida en Antioquía. Dios estaba haciendo cosas nuevas entre los gentiles y Bernabé estaba en el centro de esa acción que Dios estaba llevando a cabo en esta iglesia. No obstante, Bernabé pensaba más sobre lo que era mejor para la nueva iglesia que en su propia prominencia y seguridad. Convencido de que la iglesia necesitaba el liderazgo y las enseñanzas del apóstol Pablo, Bernabé hizo un gran sacrificio personal y viajó a la ciudad de Tarso para encontrar a Pablo e invitarlo para que viniera a Antioquía. Mis hermanos, esto significaba que compartiría sus actividades de enseñanzas y de liderazgo con el apóstol Pablo. Pablo tenía talentos, muchos más que Bernabé, y Bernabé le da a Pablo la primacía en el servicio, permitiendo que Pablo se volviera el más prominente de los dos. Bernabé era alguien que no buscaba ser alabado o servido, sino que él llevaba a los pies de Cristo a otros. Bernabé era verdaderamente un líder y maestro cristiano bondadoso. Hermanos, Bernabé no tenía celos del apóstol Pablo, ni hacía alarde de su cargo como apóstol o de su propia espiritualidad. De ahí que muchos le llamaban hijo de consolación. Mis hermanos, el amor, si Cristo está en ti, mira, piensa en esto. Pablo dice: si yo tengo todo el entendimiento y la ciencia, profecías y fe, y puedo mover montañas y hacer todo, incluso dar mi vida en sacrificio, Pablo dice algo que nosotros debemos considerar: si no tengo amor, después de que yo haga todo eso, nada soy. Ahora piensa en esa frase. Nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 versículo 5 dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, permanezcan en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando Pablo dice: si ustedes hacen todo eso, pero no tengo amor, nada soy, lo que Pablo está diciendo: si Cristo no está en vosotros, nada soy. Porque ¿qué es el amor? El amor es Dios. Dios no tiene amor. Cristo es el amor. Ahora piensen esto. Mateo capítulo 7. Hombres que hacían cosas para el Señor. Mateo 7:21. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre. Bueno, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué responde Jesús? Nunca les conocí. ¿Por qué? Porque, hermano, se pueden hacer milagros según Pablo, se puede mover las montañas si tú quieres según Pablo, se puede dar la vida incluso y no tener a Cristo en tu vida. Así que, hermano, asegúrate
de que lo que estás haciendo de verdad glorifique a Dios y no tus propios intereses. Asegúrate, hermano, de que en verdad estás fungiendo como el cuerpo de Cristo, que el miembro que tú eres en el cuerpo de Cristo esté cumpliendo su propósito. Mi hermano Bernabé era un hombre que sabía la necesidad de la iglesia y él se hizo de lado, por así decirlo, porque él entendía que había hombres que Dios había llamado que eran mucho más útiles que él para servir a la iglesia. Por eso le llamaban hijo de consolación. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, el amor no le permite al líder irritarse fácilmente. 1 Corintios 13:5, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Mis hermanos, el amor verdadero no se irrita fácilmente. Una cualidad extraordinaria del amor es que no es provocado fácilmente a un estado de enojo emocional. Mis hermanos, esta es una virtud eminentemente importante y práctica para cualquier líder. Los líderes tienen que tratar con muchas situaciones difíciles y siempre habrá suficiente combustible para provocar a un líder a la irritabilidad, a la ofensa, a la amargura y al resentimiento. Por eso es que una de las cualidades bíblicas para un anciano es que no debe de ser iracundo, no debe de ser irritable, no debe de ser colérico. Esto lo he comentado alguna vez, pero hace años yo fui maestro de la escuela bíblica de niños. Y yo me percaté del trato de las maestras de la escuela bíblica infantil de la iglesia donde yo estaba hacia los niños. Yo lo vi, nadie me lo contó. Cómo los llevaban a unos de la oreja, los jaloneaban de las manos. Hermanos, eso está prohibido para nosotros. Eso no está bien que nosotros lo hagamos. Imagínense a las maestras de esta iglesia, y entre ellas está mi esposa, que haga eso con los niños, mostrando su irritabilidad porque los niños no se están comportando a la altura de un adulto. Son niños, hermanos, son niños. Y los niños lloran, y los niños corren, y los niños hacen. Pero usted tiene una responsabilidad, papá, enseñarle a su hijo. Mis hermanos, el amor no se enoja fácilmente. Ahora bien, mis hermanos, esta palabra puede ser usado en un buen sentido. Esta palabra puede ser usada en un sentido de indignación justa. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 17, el versículo 16 dice que el apóstol Pablo estaba esperándolos en la ciudad de Atenas y su espíritu se enardecía cuando vio que la ciudad estaba totalmente entregada a la idolatría. Y usa las mismas palabras ahí cuando dice que su corazón se enardecía, estaba irritado, estaba molesto. Pablo estaba enojado por la idolatría de los hermanos. Esa es una indignación justa, hermanos, por así decirlo. Pablo estaba enojado por una afrenta contra Dios, como cuando nosotros vemos que en un hogar cristiano, los padres son unos tiranos. Cuando yo escucho la tiranía de un papá, de verdad, hermanos, eso me indigna, eso me enoja, porque es un abuso.
abusa de su autoridad, abusa de su tamaño y abusa porque no le queda otro camino a la persona, a la familia. Hay un enojo justo, controlado, motivado por el amor, pero que es opuesto al mal y la falsedad que destruye a las personas. Pero mis hermanos, el apóstol Pablo, de lo que está hablando aquí no es de eso. Pablo está diciendo que el amor no se enoja fácilmente cuando alguien nos ofende. No está hablando de defender la naturaleza justa y santa de Dios. De lo que Pablo está hablando aquí es de relaciones personales. El amor no se irrita fácilmente cuando es ofendido por otra persona. Por lo tanto, mi hermano, si usted tiene un problema irritándose y enojándose, perdiendo su control, perdiendo la calma, es porque usted tiene una manera de pensar extremadamente egoísta. En otras palabras, usted está totalmente preocupado en usted mismo. Y mis hermanos, esto es terrible. Pero dentro de la iglesia muchas veces es fácil ver cómo los que son fácilmente provocados al enojo atemorizan, hieren y dividen descuidadamente a las personas. Estos promueven y acentúan el conflicto. Las personas que se enojan fácilmente no se enfocan en otros, sino en sus propias emociones y cuestiones. Cuando los líderes están enojados, mis hermanos, los problemas son exagerados y los malentendidos abundan, pero la objetividad y la razón desaparecen cuando el enojo, mis hermanos, podemos asesinarlo o mortificarlo o sacarlo de nosotros. El enojo gobierna. Los problemas pequeños se vuelven grandes que pueden hacer pedazos a una iglesia, hermanos. Mis hermanos, escuche esto. Se puede hacer mucho más daño a nuestras iglesias por el enojo más de lo que nosotros quisiéramos admitir. Más de lo que nosotros pudiéramos admitir. Esto es un gran problema. Mis hermanos, el diablo es un maestro en usar el enojo para arruinar iglesias y familias. Y a menudo puede provocar a líderes piadosos a hacer cosas que destruyen a otros a través de su enojo, a través de su irritabilidad. Y mis hermanos, nosotros deberíamos estar más conscientes de que ninguno de nosotros somos inmunes de herir a personas irritándonos. Estamos tan inclinados a observar el mal genio y el enojo como una debilidad muy inofensiva. Sin embargo, mi hermano, al estudiar este texto, hacer un análisis acerca del amor, el enojo encuentra un lugar y la Biblia una y otra vez lo condena como uno de los elementos más destructivos de la naturaleza humana. Como cristianos, mis hermanos, cuando enfrentamos conflictos o dolor en las relaciones, debemos ser controlados por el Espíritu Santo y manifestar su fruto. De Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De lo contrario, hermanos, manifestaremos las obras de la carne. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? Gálatas 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. Mis hermanos, déjenme hacerle una pregunta. ¿Pablo está diciendo ahí entonces que la salvación se pierde? Lo que Pablo está estableciendo, que quien practique esas cosas no heredará el reino de Dios, porque simplemente el Espíritu Santo no mora en él. Por eso son obras de la carne. El Espíritu tiene un fruto con 9 características. Es un fruto, no son frutos, es un fruto. Es el fruto del amor, el fruto del gozo, de la paz. Pero mis hermanos, si nosotros no estamos conscientes de esto, si nosotros no estamos entendiendo que en verdad somos hijos de Dios y que nosotros hemos sido llamados a amar, a perdonar y a no irritarnos fácilmente en nuestras relaciones interpersonales, mis hermanos, las obras de la carne tomarán lugar. El cristiano debe controlar su enojo, el orgullo herido que surge de su amor propio, que lo puede llevar al rencor, a la malicia, a una antipatía contra otro, a la venganza, porque todo eso es pecado, hermano. El cristiano debe evitar todo esto. Este tipo de ira, mis hermanos, o enojo, es cruel y es carnal y no se conforma a la justicia de Dios, como dice Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso Pablo dice, el amor no se irrita fácilmente, y así es como aparece en el original y en algunas otras traducciones. El amor, mis hermanos, es lento para irarse, el amor es calmado. Los líderes afectuosos no se irritan por desacuerdos o frustraciones, porque como ya lo hemos dicho, el amor es paciente. El amor sufre mucho con las aflicciones que otros ocasionan. Los que controlan su enojo controlan potencialmente situaciones explosivas y traen sanidad a las emociones dañadas. Como dice Proverbios 15:18, el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Quiero citar aquí a Jerry Bridges en su libro Pecados Respetables. Escuchen lo que él dice con respecto a este texto y a esta característica del amor, de lo que no hace el amor. Dice Jerry Bridges: la irritabilidad, según mi definición, describe la frecuencia de la impaciencia o la facilidad con la que una persona puede impacientarse a la menor provocación. Quien se impacienta con facilidad frecuentemente es una persona irritable. La mayoría de nosotros perdemos la paciencia en algunas ocasiones, pero ahora escuche, pero la persona irritable es impaciente la mayoría del tiempo. La mayoría del tiempo. ¿Por qué? Porque es alguien, dice Jerry Bridges, ante quien sentimos que debemos andar de puntillas, ¿verdad? Imaginen al papá gruñón en el salón, en el sillón de la sala. No quiere ruido y los hijos pasan de puntillas. Esa es la idea que quiere transmitir Jerry Bridges. Porque donde él se dé cuenta, se despierta ahí el ogro. Escuchen lo que sigue diciendo Jerry Bridges. No es agradable estar en esa clase de personas, con esa clase de personas. Pero esto me destrozó, hermanos. Pero lamentablemente, los miembros de su familia y compañeros de trabajo no tienen otra opción. Papá, ¿cómo eres en casa? O debería decir cómo somos. Porque quizás tú eres de los que no dicen nada.
pero avientan humo por la nariz. Y eso también es irritabilidad. Fin de la cita, mis hermanos. En Primera de Pedro capítulo 1, verso 4 y 8 dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Escuche, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, mi hermano, podemos decir que si el amor cubre una multitud de pecados, ¿cuánto más cubrirá una multitud de acciones que nos irritan? Piense, ¿cómo reacciona cuando es usted la persona que es reprendida, criticada o maltratada? Si usted tiene un carácter fuerte, permanecerá tranquila. Hermano, carácter fuerte no es la persona que grita y que tira puñetazos y se alebresta todo. Ese no es carácter fuerte, ese es carácter débil. El carácter fuerte es aquel que le dicen y le dicen y le dicen y él permanece sereno. Eso es carácter fuerte. Carácter débil es el explosivo. Nosotros así como cambiamos todas las cosas, así le cambiamos el significado también al carácter. Mi hermano, carácter fuerte significa permanecer sereno. Carácter débil es explosivo. Por eso es débil. Nosotros decimos generalmente: ay, esa persona tiene el carácter muy fuerte porque grita, ¿verdad que sí? Pero no hay carácter más débil que eso. Si usted tiene un carácter fuerte, permanecerá tranquilo, pero si usted es una persona débil en su carácter, reaccionará de una forma irritable, provocando una guerra de palabras que no solo son una acción inapropiada o improductiva, sino que además es antibíblica. Y como he dicho, quizás usted es de las personas que no responde verbalmente, pero internamente se enoja, se enfurece y resiente a la persona que le ha confrontado por su actitud, porque usted no está viviendo a la altura del evangelio, porque usted ha pecado y el hermano ha venido con usted y le ha dicho: hermano, tus acciones están haciendo tropezar a los demás. Si usted dice: hermano, voy a considerar eso, gracias, usted tiene un carácter fuerte. Pero si usted responde a eso con un ¿qué te interesa a ti?, usted, hermano, debería analizar su corazón. Mis hermanos, el enojo interno también es una actitud pecaminosa. Y quiero terminar con una aplicación práctica. Mis hermanos, estos textos nos retan a orar por nosotros mismos y por nuestros hermanos, y nos llevan a una comprensión más profunda de lo que es vivir el evangelio de Cristo, y simultáneamente nos lleva, hermanos, a hacernos una introspección sobre nuestra fidelidad bíblica y la profundidad de nuestro compromiso con Cristo y con su iglesia. Pero también nos llevan a examinar esos pecados respetables que consentimos en nuestra vida, al mismo tiempo que condenamos la maldad flagrante de la sociedad que nos rodea. Ojalá, mis hermanos, que seamos tan severos con nosotros mismos respecto a nuestros pecados sutiles como lo somos con los que condenamos en los demás. Y al condenar nuestro propio pecado, nuestros pecados respetables, tengamos una actitud de humildad como la de aquel publicano que decía que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Pero quisiera volver al principio, y yo quisiera que nos pusiéramos de pie,
Porque hermano, de verdad, necesitamos pedir perdón a nuestro Dios. Hermanos, nuestro país está sufriendo los estragos de la corrupción del corazón del hombre. Y mis hermanos, Dios tiene un pueblo de este lado de la eternidad para hacer luz y sal aquí. Pero necesitamos comprometernos con Él. Necesitamos orar más y preocuparnos los unos por los otros. Como yo decía al principio, hermanos, si nosotros nos ocupamos de este ministerio de los unos a los otros, no solamente servirá de prevención en el dolor y en la tristeza de quienes ya están en el cuerpo, sino que servirá de consuelo para aquellos que llegan a nuestra iglesia como nosotros llegamos, todos destrozados, sin rumbo, sin dirección. Y hubo alguien ahí que nos amó y que estuvo a nuestro lado y que nos enseñó a amar a Dios. Mis hermanos, tu hermano de al lado es débil en la fe, quizás. ¿Por qué no te acercas ahí? ¿Y por qué no en sus filas ahí nos tomamos de las manos y levantamos a Dios una oración, suplicando su gracia? Yo quisiera que pasara Ramón a tocar algo y nos acompañara en este tiempo. Piense por un momento, hermano. No solo no estamos amando a nuestros hermanos, eso solo es el reflejo de nuestra falta de amor a Dios. Eso es lo más terrible. Yo quisiera que con tus manos ahí, de verdad, hermano, por favor hazlo. Antes de que el Señor traiga su juicio sobre nuestro país y antes de que todo esto colapse, hermano, porque nosotros no nos vamos a librar. Nuestro presidente, nuestra presidenta necesita a Cristo en su vida. Se ha desviado de los propósitos por el cual Dios ha puesto gobiernos. Está a favor del aborto. Está a favor de todo lo que la palabra de Dios reprueba en cuanto a la moralidad, inmoralidad. Hermanos, la maldad se extiende sobre nuestro país y sobre todo el mundo, pero no podemos ser insensibles. Escúchame, por favor, porque quizás este sea el último día de tu vida. Y si te has preguntado por qué el Señor no ha regresado, quizás es por ti, porque aún ni siquiera has nacido de nuevo. Todo lo has reducido a religión, a prácticas externas que lo único que hacen de nosotros son fariseos extraordinarios. Pero nuestro Dios hoy quiere traer esto a tu corazón, de verdad, hermano, y decirte que la iglesia importa, porque Cristo la escogió para mostrar su amor a un mundo que está dividido en razas, que está dividido en culturas, en economía. Mis hermanos, necesitamos a Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué no levantan todos sus manos ahí? Y clamamos a Dios, Señor, queremos darte las gracias porque no nos has pagado conforme a nuestra rebeldía.
Tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Tú sabes que hemos sido insensibles porque has traído palabra y palabra y palabra. Y Señor, yo como servidor de tu iglesia, tú sabes que me he desanimado muchas veces, pero enséñame a ver con tus ojos. Ayúdame a ver cómo tú estás hermoseando a tu iglesia por encima de lo que yo vea. Y ayúdanos a todos a ir a ti en arrepentimiento y reconocer que no te hemos amado con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y ayúdanos a reconocer, Señor, que hemos levantado muros de protección que nos mantienen a una sana distancia de los demás, porque asumimos que la iglesia nos ha afectado. Pero Señor, tu palabra nos enseña una y otra vez que la iglesia son personas, que la iglesia son pecadores, culpables, comunes y corrientes, débiles, que nos equivocamos una y otra vez, que tropezamos, que nos caemos y nos levantamos, y no todos corremos igual la carrera. Pero ayúdanos a ser más sensibles de las necesidades de nuestros hermanos, de los que sufren, de los que lloran, de los que están ensimismados. Ayúdanos a ayudarles a salir de ahí. Ayúdanos a ayudarles, como dice el salmista, ayudarles a que vengan y vean que tú eres bueno. Pero también, Señor, nuestro país está cayendo a pedazos por la corrupción. Nuestro país, Señor, sabemos que esto no nos consta a nosotros, pero los medios lo dicen, que la corrupción se ha metido al gobierno. Y nosotros no estamos aquí criticando eso, estamos criticando la corrupción, no a las personas, porque las personas necesitan de ti, porque estamos seguros que si nosotros no te conociéramos, quizás muchos de nosotros estaríamos metidos en la corrupción. Pero Señor, te rogamos nos perdones, porque hemos desatendido nuestra oración, hemos desatendido el ruego y la súplica, hemos desatendido, Señor, nuestra responsabilidad como pueblo. No hemos llorado, no hemos sufrido, no hemos rasgado nuestro corazón delante de ti, pero hoy lo hacemos, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdónanos, Dios, nuestra indiferencia entre nosotros. Perdónanos, porque el mundo que está afuera dividido no ve en nosotros la unidad que el poder del evangelio crea entre hombres pecadores. Perdónanos porque hemos dicho que la responsabilidad de convertir a alguien es tuya, y eso es verdad, Señor. Solo tú puedes cambiar el corazón de alguien, pero hemos olvidado, Señor, que nosotros somos embajadores de este lado del cielo. Hemos olvidado, Señor, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, columna y baluarte de la verdad, que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Perdónanos, Dios, porque tú lo sabes que entre nosotros hay divisiones, no solo en nuestra iglesia, en la iglesia universal, sino aún en nuestra iglesia local. Perdónanos, porque son nuestros intereses más importantes. Perdónanos, Dios, porque nuestros hermanos en África y en los países árabes están sufriendo.
y no pueden tener un culto como el nuestro. Y nosotros no hemos doblado nuestras rodillas. Perdónanos, porque las muertes en nuestro país ya son comunes. Ya no nos duele saber que todas esas personas están yendo al infierno sin ti. Y yo te quiero decir, Señor, que por favor tengas misericordia de nosotros, y que si tú ves que nos vamos a apartar de la verdad, nos quites la vida. Por favor, no queremos la vida, que no sirve de nada. Te queremos a ti, Señor, pero no te queremos bajo nuestros propios parámetros. Queremos someternos a tu voluntad, que es buena, que es agradable y perfecta. Tú conoces nuestros corazones y tú sabes que mis lágrimas son de impotencia, también de coraje, Señor, pero también son de tristeza por la forma en que vivimos como iglesia. No creemos a tu palabra, porque tu palabra dice que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que opera en nosotros. Y tu palabra dice que si nosotros pedimos algo conforme a tu voluntad, tú lo harías. Y yo sé que está en tu corazón, Dios, salvar a pecadores culpables como nosotros. Y si nosotros oramos y nos unimos, Señor, y nos amamos unos a otros, el mundo será impactado. Una iglesia que se ama, que se perdona, que se sostiene, que se soporta unos a otros, no puede por ningún motivo pasar desapercibida en un mundo que se divide. Señor, transforma nuestros corazones duros. Crea en nosotros un espíritu recto dentro de nosotros y un corazón fiel, un corazón que te ame. Pareciera que cada vez más nos alejamos de tus caminos con el engaño, Señor, de que somos cristianos. Y Dios, renueva nuestras mentes y que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas conforme a tu gracia. Quebranta a los hombres de esta iglesia, humíllanos, haznos ver que la autoridad que nos has dado no es una autoridad para abusar, sino para servir. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestra autoridad como líderes no es una autoridad en sí misma, sino que es una autoridad que se somete a los demás. Es una autoridad que sirve, que ministra, que alimenta, que guía, que cuida, que enseña, que da ejemplo. Ayúdanos a entender, Señor, porque somos malos, nuestro corazón es perverso. He aquí tu iglesia humillada delante de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra indiferencia, perdona nuestra infidelidad.
Y rogamos por nuestros gobiernos. Oramos para que tú obres en sus corazones y levantes hombres fieles a su alrededor, hombres creyentes, hombres cristianos verdaderos, que aman tu palabra más que cualquier otra cosa. Hombres que no se dejan por el mundo corromper, sino que transforman este mundo. Oramos por la familia del presidente municipal de Uruapan. Oramos por su esposa y por sus pequeños hijos. Cuídalos, Dios. Cuida sus vidas. Y pon creyentes al lado de ellos que les lleven consuelo a través de tu palabra, a través del evangelio, Señor. Y a nosotros, aviva nuestros corazones, que podamos vivir para tu gloria. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por lo que nos has regalado el día de hoy. Gracias porque nos hiciste parte de este glorioso cuerpo. Gracias, Señor, porque tenemos la dicha de servirnos unos a otros, de amarnos unos a otros. Gracias por Jesucristo, y en su nombre te damos gracias. Amén.